Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos el primer ejemplo de la unidad diseño de un solo factor. Y bueno, vamos a ver el ejemplo 3.1 que se llama comparación de cuatro métodos de ensamble. Este ejemplo dice que un equipo de mejora investiga el efecto de métodos de ensamble de cuatro métodos, que son el método A, B, C y D, sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar cuatro veces los cuatro métodos de ensamble en orden completamente aleatorio, es decir, las 16 pruebas en orden aleatorio. Los tiempos de ensamble obtenidos se encuentran en la tabla 3.1, que es una tabla que viene aquí abajo. Aquí ya se encuentran los tiempos registrados de los diferentes métodos de ensamble. Como se menciona en el enunciado, cada dato se obtuvo de manera aleatoria. Si se usa un diseño completamente al azar, que es un diseño DCA, y se supone que además del método de ensamble no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta, que en este caso es el tiempo de ensamble, entonces vamos a ver nosotros cómo se analiza primeramente a través de una ANOVA para saber si existen diferencias o no entre los métodos de ensamble. Aquí el objetivo básicamente en el ANOVA es realizar una prueba de hipótesis en las cuales se establecen de la siguiente manera. La hipótesis alternativa nos menciona qué es lo que básicamente queremos comprobar, si alguno de los métodos es diferente entre los demás, es decir, se plantea como new i diferente de new j para algún i diferente de j. La hipótesis nula, que es sobre la cual redunda toda la prueba, nos menciona que todos los tratamientos son iguales, es decir, para este caso sería que todos los métodos de ensamble tienen un tiempo de ensamble promedio similar o igual a un promedio general, lo cual diría, para lo cual seguramente el analista diría que cualquier método tiene en promedio el mismo tiempo de ensamble, es decir, se elegiría cualquier método de ensamble para este proceso en particular. Lo que vamos a hacer nosotros, pues para realizar el ANOVA y realizar la comparación de estos cuatro métodos, es que una vez teniendo los datos que se obtuvieron de forma aleatoria, bueno, en este caso se tienen los datos ordenados ya por método de ensamble, el método de ensamble A, B, C y D, pues ya así como están ordenados nosotros lo vamos a trabajar. En la realidad se debería trabajar con los datos en orden aleatorio, y más adelante en otro ejemplo vamos a ver por qué. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es, para poder realizar el análisis de varianza, tenemos que llenar esta tabla. Aquí en la parte de abajo ya tenemos la tabla con los espacios para ir generando los datos a través de las funciones. ¿Qué es lo que realizamos con el ANOVA? Básicamente la ANOVA pues divide la variabilidad en el experimento a través de sus diferentes fuentes, que en este caso las fuentes de variación son los tratamientos, que son los cuatro métodos de ensamble, el error y algo que se conoce como la suma de cuadrados total. Nosotros vamos a obtener estos datos a través de estas fórmulas donde nos dice que, por ejemplo, la suma de cuadrado de los tratamientos es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k. En este caso k representa el número de tratamientos, que son 4. Dice la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de yi, un punto al cuadrado sobre ni. Este yi, que es i, representa el número de tratamiento. Como tenemos 4 tratamientos, el valor de k es 4. Entonces i sería y1 para el tratamiento 1, en este caso sería el método de ensamble A. Y2 sería el método de ensamble B. Y3 el método de ensamble C. Y Y4 el método de ensamble D. ¿Sí? En esta fórmula también el valor de n minúscula i sería el número de datos que tiene cada tratamiento. Para este caso tenemos que cada tratamiento tiene 4 valores, entonces el valor de n minúscula va a ser 4. Y dos puntos
en este lado, hacia este lado tenemos la notación de puntos, donde nos dice que y un punto es la suma de las observaciones del tratamiento y. Dos puntos dice que es la suma total de las n mediciones. En este caso, dos puntos será la suma de los, en este caso, 16 valores. Por lo tanto, el valor de n mayúscula para esta función va a ser igual a 16. Una vez teniendo esto, nosotros pues vamos a calcular la suma de cuadrados de los tratamientos. La suma de cuadrados totales para este caso nos dice que va a ser igual a la sumatoria desde igual a k, desde igual a 1 hasta k, y la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de todos los valores y y j al cuadrado. Esto quiere decir que cada uno de estos valores en esta función, cada uno de los 16 valores se va a elevar al cuadrado y posteriormente se va a sumar. Y si se dan cuenta, vuelve a aparecer este dato que es dos puntos al cuadrado, que es primero se realiza la sumatoria de los datos, de los 16 datos, y después se eleva al cuadrado entre el número de ellos. En este caso n mayúscula es 16. Los grados de libertad de cada una de las fuentes de variación se van a obtener con las siguientes funciones. Para los tratamientos va a ser igual a k menos 1, que es el número de tratamientos menos 1. Para el error va a ser igual al número de datos totales menos el número de tratamientos. Y para los grados de libertad de la suma de cuadrados total va a ser igual a el número de datos totales menos 1. Vamos a ir generando entonces la tabla, pero para poder empezar a trabajar tenemos que obtener estos valores que van a ser y un punto, y barra i, ¿sí? Entonces en este lado lo que vamos a hacer aquí es, vamos a establecer y le voy a poner igual, ¿sí? Y en este caso y me dice que es la suma de las observaciones del tratamiento i. En este caso y va a ser igual a ¿qué? A la suma de las observaciones del tratamiento a. Entonces aquí le voy a poner igual, suma, y selecciono los valores de ese tratamiento, los valores observados. Para el caso de B sería igual a suma de las 4 observaciones del tratamiento B, y así sucesivamente. Nosotros ya sabemos que si copiamos la función para cada uno de los tratamientos me dará la suma de sus valores respectivos. También lo que vamos a obtener en este caso es la suma de los mismos valores divididos entre el número de ellos, que en este caso sería el promedio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a generar una, como no tengo el símbolo, bueno, pues yo lo voy a introducir aquí, que es el símbolo de y barra i, y le vamos a poner igual. Entonces aquí vamos a poner y barra i, que sería igual a ¿qué? Al promedio de cada uno de los tratamientos. Para este caso sería el promedio del tratamiento A, el promedio del tratamiento B, del tratamiento C y del tratamiento D. También mencionamos que íbamos a poner el valor de y, que en este caso va a ser, aquí va a ser solo un solo valor, que es la suma de todos los valores observados, en este caso los 16 datos de los tiempos de ensamble de cada uno de los métodos de ensamble. Una vez que tenemos estos datos, entonces ya podemos empezar a calcular nuestras sumas de cuadrados. Por ejemplo, para la suma de cuadrados total, según la función me dice que va a ser igual a
la suma de cada uno de los valores elevados al cuadrado. Entonces nosotros ya sabemos que existe una función que se llama suma cuadrados, para la cual seleccionamos todos los valores. Sabemos que con esta función lo que vamos a hacer nosotros es ir elevando cada uno de los valores al cuadrado y posteriormente realizar la suma. Hasta aquí nosotros tenemos que hemos realizado esta parte de la función, pero nos dice que tenemos que restarle. Le vamos a restar, ¿sí? Le vamos a restar el valor de la sumatoria de todos los valores de y, que en este caso es 156. Me pide la función que lo eleve al cuadrado en esta parte y posteriormente lo divida entre el número total de datos, que ya lo mencionamos que son 16. Una vez que tengo esta función, le doy enter y tenemos que la suma de cuadrados total para este ejemplo es de 99. Posteriormente a ello vamos a realizar la suma de cuadrados de los tratamientos. Aquí me dice que va a ser igual a la suma de este dato, que ya vimos que es la suma de las observaciones de cada tratamiento elevado al cuadrado. Entonces lo que me pide aquí es que este 29 le eleve al cuadrado, más este 34 al cuadrado, más este 51 al cuadrado, más este valor que es 42 al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner igual con la función suma cuadrados y seleccionamos cada uno de estos valores y, porque me pide aquí que la sumatoria desde igual a 1 hasta acá, es decir, desde 1 hasta 4, desde el tratamiento 1 hasta el tratamiento 4, de los valores y elevados al cuadrado, y es lo que estamos haciendo. Hasta aquí en esta parte tenemos este valor, digamos que tenemos aquí, este 6362 es el valor de esta operación, que tenemos aquí. Nos faltaría restarle le vamos a dar doble clic, nos faltaría restarle el valor que nos pide, que es 156 al cuadrado entre el número total de observaciones, que son 16. ¿Sí? Le damos un enter, nos da un resultado que no nos debería de dar. Vamos a verificar. Bueno, aquí ¿por qué no nos da este resultado? Si observamos la función, aquí tenemos que es la sumatoria de cuadrados entre ni. Ya habíamos mencionado que el valor de ni es 4. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es ponerle entre 4. Nos estaba haciendo falta ese valor. Le vamos a dar un enter y ya tenemos el valor correcto, que es 69.5. Es muy importante, como lo observaron, ir siguiendo lo que nos dicta cada función. En este caso el error era que no habíamos dividido entre 4 la suma de cuadrados, ¿sí? Y por último, para esta parte de la suma de cuadrados, tenemos que calcular la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error tenemos aquí que va a ser igual a la suma de cuadrados totales, que en este caso es 99, menos la suma de cuadrados de los tratamientos, que para este caso nos dio 69.5. Por lo tanto, la suma de cuadrados del error va a ser igual a este valor, que es 99 menos 69.5. Hasta aquí ya tenemos de nuestra tabla de ANOVA la suma de cuadrados de los tratamientos. Ahora vamos a obtener los grados de libertad. Los grados de libertad nos dice que van a ser para los tratamientos K-1. Mencionamos que el valor de K es el número de tratamientos, para este caso sería 4 menos 1, son 3 grados de libertad. Para el error es N menos K, donde N mayúscula es el número total de datos, menos 4, que es el número de tratamientos, que es igual a 12. Y para la suma de cuadrados totales, sus grados de libertad son el número total de datos menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a obtener los cuadrados medios. El cuadrado medio de tratamientos me dice que es igual a
la suma de cuadrados de los tratamientos, que es este dato, entre sus grados de libertad, y cuadrado medio del error es igual a la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Por lo tanto, aquí en esta celda, el resultado que yo obtenga de cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad. Para el error va a ser igual, por lo tanto voy a copiar la función. Entonces nosotros observamos que va a ser igual a la suma de cuadrados del error entre sus grados de tratamiento. El valor de f que nosotros vamos a calcular dice que es igual a cuadrado medio de los tratamientos entre cuadrado medio del error. Por lo tanto vamos a poner aquí igual a cuadrado medio de los tratamientos entre cuadrado medio del error. Hasta aquí casi tenemos completada la tabla de ANOVA, ¿sí? Nos falta obtener el valor de P. Bueno, antes de obtener el valor de P, vamos a, como lo hemos hecho en algunos ejercicios anteriores que hemos obtenido la tabla de ANOVA, si nosotros manejamos un valor de alfa de 0.5, nosotros vamos a comparar ese valor de P contra este valor de alfa. Recordemos que si el valor de P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y por el contrario, si el valor de P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Para este caso, ¿cómo vamos a obtener el valor de P? El valor de P nosotros tendríamos que buscarlo en una tabla de la distribución F, ¿sí? Como Excel nos permite obtener el valor con una fórmula, la vamos a utilizar y vamos a poner aquí igual a distr.f.cd, le damos doble clic. Aquí nos pide un valor, en este caso X, pero es el valor de F, que para nuestro caso el valor encontrado es el de 9. El valor de 9.42. Le damos un clic, luego nos pide los grados de libertad 1, que en este caso serían los grados de libertad del numerador. Para obtener el valor f, el numerador fueron los tratamientos, porque se dividió tratamientos entre error. Entonces los grados de libertad 1, que son los grados de libertad del numerador, para nuestro caso serían 3, y los grados de libertad del denominador serían 12, o grados de libertad 2, ¿sí? Seleccionamos entonces el valor de f, los grados de libertad 1, que son 3, y los grados de libertad 2, que son 12. Le damos un enter y nos da el valor de P. En este caso el valor de P, yo anteriormente en este archivo que se lo estoy mandando para que ustedes realicen el ejemplo también, ya viene con que nos muestre solo 4 decimales del valor de P. Bueno, y en este caso el valor de P nos da 0.0018, que si nosotros observamos estos dos enunciados, nosotros observamos que este valor de P es menor que el valor de alfa. Por lo tanto, nuestra conclusión de este ejemplo, como el valor de P es menor que alfa igual a 0.05, se concluye que al menos un tratamiento, en este caso el método ensamble, es diferente.
Y bueno, este ejemplo hasta aquí concluye o aquí termina porque lo que hacemos nosotros únicamente con la tabla de ANOVA es verificar, ¿sí?, estos supuestos, ¿sí?, que nos dice que todos los tratamientos son iguales y que al menos uno de ellos es diferente. En este caso, pues concluimos que al menos uno de los tratamientos es diferente. En otro ejemplo estaremos viendo cómo verificar esa diferencia y saber cuál es el tratamiento diferente o entre cuáles existe diferencia. Y bueno, por el momento es todo. Continuamos en otro video. Saludos.